buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Vamos por el principio. Vamos a dejar bien establecido que esta entrevista fue consensuada con nuestro invitado hace varias semanas. No tiene nada que ver con el gran tema nacional que, además de la reelección, ha sido toda esta semana este enfrentamiento entre los dos altos nombres del sistema judicial dominicano, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República. Yo no tengo la culpa de esta feliz, periodísticamente muy feliz coincidencia que nuestro invitado de hoy sea un expresidente de la Junta Central Electoral, pero lo que es más importante, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Lo íbamos a recibir con mucho cariño de todas maneras, pero vamos a darle una bienvenida muy especial a nuestro invitado, el doctor Jorge Subero Isa, porque aquí hay calidades y experiencias para compartir. Bienvenido, mis respetos. Muchas gracias, Pablo. ¿Cómo se siente, magistrado? Muy bien, excelente, muy bien, muy bien. Usted escuchó la introducción, yo creo que esta feliz coincidencia vamos a sacarle el provecho, porque Dios le manda esos regalos a uno. Si es posible, a mí me gustaría conversar sobre un tema. ¿Cómo era la justicia que encontró Jorge Subero Isa cuando se hizo cargo del Altísimo Tribunal de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo era? ¿Qué encontró? ¿Cuáles fortalezas o debilidades? Este proceso, ¿cómo se podría evaluar lo caminado hasta aquí? Mire, en esa época la justicia dominicana era más desacreditada que mala. O sea, yo creo que el descrédito en que cayó la justicia dominicana hasta el año 1997 fue peor que la calidad de justicia que se administraba, porque ciertamente fue una administración de justicia sumamente cuestionada. Sin embargo, habían jueces de una resiedumbre moral y de una capacidad y honestidad a toda prueba. Y los contratos también, me imagino. Y había también, de todo como en lógicamente, botica. yo creo que el descrédito fueron los malos, como casi siempre ocurre, quienes lo llevaron a la sociedad dominicana a creer y a percibir en esa mala calidad de la administración de justicia. ¿Por qué? Porque era totalmente politizada. Era en la época en que los senadores de la República designaban a los jueces, a todos los jueces del país, o sea, desde el más humilde juez de paz, que en el caso del sur, por ejemplo, del sur profundo, la mayoría de los jueces de paz no eran abogados. Por eso uno escuchaba decir, no, ese juez es de tal político. Sí. Los jueces de ti. Sí, era eso cierto. Y había un intercambio regional. Tú me apoyas para designar al juez en tal sitio y yo te apoyo en tu localidad. Eso era desde los jueces de paz, repito, hasta los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Eso fue la tradición en la República Dominicana. A consecuencia de la crisis política del año 1994, porque resulta que la República Dominicana tiene la particularidad que tiene que haber una gran crisis política para que haya los grandes cambios sociales que la sociedad más o menos va demandando. Eso ocurrió con la administración de justicia en la República Dominicana. Tuvo que producirse primero la gran crisis postelectoral del año 1994 para que se produjera entonces la reforma a la Constitución de la República y por vía de consecuencia una nueva forma de cómo elegir a los jueces de todo el país. Estamos hablando del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí nace en el año 1994, a consecuencia de la reforma constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero resulta que fue una especie de, hasta esa época, más de maquillaje, fue un colorete sobre todas las cosas, porque esa reforma, en cuanto al Poder Judicial se refiere, solamente se vino a concretizar y a poner en práctica en el año 1997. O sea, 3 años con posterioridad, porque que es cuando usted entra de presidente. Es cuando nosotros entramos a la Suprema Corte de Justicia, que fuimos Año los primeros jueces elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, lo entrenamos. Los resultados fueron muy buenos, porque se escogió lo que las circunstancias demandaban o podían
en esa época que se cogiera de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Muchas veces se dice, sí, fueron políticos también, obviamente. O sea, todos los que fuimos, los 16 jueces que fuimos seleccionados, posteriormente uno renunció, no aceptó, mejor dicho, todos fuimos productos de propuestas de los políticos. Bueno, fundamentalmente. No y creo eso que es los lógico. médicos y los enfermeros tengan que opinar en eso, ¿no? Y eso pero eso es lógico, porque en todos los países del mundo, para la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, tiene que ser sector político. Porque se supone que el político representa vía elecciones al poder popular. Pues es el que está empoderado de eso. En los Estados Unidos, No quiere. los Estados Unidos lo propone el presidente de la República. Ahora que acabo de ver una de las temporadas de House of Cards, se ve cuando el presidente de la República le dice al presidente de la Suprema Corte de Justicia, no te me vayas, quédate ahí un tiempo porque tengo que someter unos proyectos y me los van a impugnar por ante la Corte. O sea, siempre ha habido ese manejo político. Sin embargo, con la conformación de la Suprema Corte de Justicia del año 1997, fue una Suprema Corte de Justicia muy equilibrada, porque se unió la experiencia de Hugo Álvarez Valencia, de Juan Luperón Vázquez, de Juan Giuliani Borges, de Margarita Tavares. Palabras mayores. O sea, se habló entonces con más o menos alguien que por debajo de la edad de Rafael Luciano Pichardo, de Julio Aníbal Suárez, de Ana Rosa Berger. O sea, había un grupo que realmente conformamos un grupo que produjo una sinergia importante. Entonces, ahí comenzó el gran cambio en el año 1997. Decía que era una justicia sumamente cuestionada. La gente había perdido la credibilidad en la justicia. Sí, pero ¿qué comenzó a cambiar? Ok, bien, está bien. Consejo Nacional de Magistratura, ya no son los senadores, el relajo que había, ahora hay un consejo, muy bien. ¿Qué comenzó a cambiar en los hechos en esa justicia? De manera principal, la independencia. Yo digo todavía, después de 3 años de abandonar la posición, que nunca en la República Dominicana y posiblemente en el mundo nunca había existido un poder judicial tan independiente como el existente en la República Dominicana. ¿Qué comenzó a cambiar? Primero, la forma de designación de los jueces. Lo primero que se hizo, la Suprema Corte de Justicia, que le dio la Constitución del 94, la facultad de escoger a todos los jueces del país, fue llamar a concurso. Nosotros nos desplazamos por los 9 departamentos existentes en la época, a todo el país, para, en plazas públicas, principalmente en los ayuntamientos, de manera abierta, llamar a las personas que tuvieran interés en ser jueces, y se hicieron las calificaciones del lugar, con el público ahí haciendo las objeciones. O sea, nosotros logramos un primer tramo de todo ese proceso, la independencia del Poder Judicial, y con ello, confianza, se inspiró una confianza. Ahora, ¿por qué surgió ese movimiento en el año 1997? Sí. Pura y simplemente porque las fuerzas políticas de la nación estaban de acuerdo. Estaba vivo Balaguer, estaba Peña Gómez vivo, estaba Leonel, que estaba presidente de la República, ya con una fuerza muy importante, estaba Juan Bosch, o sea, los grandes líderes políticos de la nación y el sector empresarial y la sociedad civil se conjugaron y decidieron realmente que el proceso de reforma judicial había que impulsarlo. Eso está muy bien. Ahora, esa Suprema Corte de la Justicia, y más exactamente su presidente, su relación con el presidente de la República, porque hasta el 94 la relación del presidente de la Suprema Corte de Justicia con el presidente de la República no se veía de poder a poder, sino casi de que yo te puse ahí y aquí el que manda soy yo. ¿Cómo era la relación del doctor Subero Isa con Leonel Fernández? Muy institucionales, y debo decirles que las relaciones personales con el presidente Leonel Fernández fueron mucho mejor que las relaciones institucionales. En el plano institucional, tanto el presidente Leonel Fernández como el presidente Hipólito Mejía mantuvieron siempre un irrestricto respeto hacia la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y hacia todos los jueces. Incluso las veces que fuimos al Palacio Nacional, todos los jueces invitados en un gobierno y en el otro, fueron pura y simplemente actos eminentemente sociales. No hubo enfrentamientos importantes, algún rifirrafe que se pueda recordar entre justicia, Poder Ejecutivo. Constantemente, o sea, el respeto que había no significaba que no fueran relaciones muy tensas, propias de la situación política. Por ejemplo, con el caso de Leonel Fernández, en el primer gobierno y en el segundo gobierno fueron situaciones sumamente conflictivas. En el primer gobierno todavía, en el último día del presidente Fernández, abandonar
la posición del presidente de la Suprema de la República, estaba defendiendo posiciones que él entendía que la Suprema Corte de Justicia se había equivocado. Por ejemplo, con el caso de Indotel, cuando el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, nosotros entendimos que era inconstitucional la designación que había hecho el propio Leonel Fernández de que su mandato se prolongara más allá del mandato constitucional. Y el presidente Fernández mantuvo esa posición. Con el asunto de los $10 que nosotros los declaramos inconstitucional, aquel impuesto mediante decreto que el presidente Balaguer, para todos los dominicanos salir del país había que pagar $10, nosotros declaramos inconstitucional. El presidente Fernández se enojó bastante conmigo y me lo dijo. Me dijo que estaba causando un gran problema a la economía del país. O sea, y después en el segundo mandato, con el caso, por ejemplo, de la entrega de los planos del metro, sí, también hubo grandes conflictos y el presidente mantuvo, a cada momento, el presidente Leonel Fernández comparecía a los medios de comunicación, realizaba una rueda de prensa para defender la posición, su posición o la posición del gobierno frente a la posición asumida por la Suprema Ahora, ¿nunca se dio un nivel de desautorización de uno hacia otro, de un poder hacia otro? No, yo creo que se respetó no solamente la institución de la Suprema Corte de Justicia, sino el respeto al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pues eso nos lleva al tema del segundo segmento. Vamos a ver lo que estaba ocurriendo en la actualidad, todo a partir de un no al lugar y una herramienta terrible que se llama el Twitter. Después de la pausa continuamos conversando con el doctor Jorge Subero Pisa. Ya regresamos. Yo tenía un criterio cuando a los jueces los cuestionaban con una decisión. Contrario al principio de que los jueces hablaban por sentencia, yo decía, no, es un criterio trujillista. Los jueces no tienen que hablar por sentencia, los jueces están en la obligación de defender sus decisiones e ir a los medios de comunicación a defender sus decisiones.